Cuando digan gloria, gloria a Yeshua HaMashiach, así tienen que decir. Amén. Si no, le están dando gloria al enemigo. Ay, Dios, perdón. Porque la escritura está diseñada para alabar al diablo, a confundirnos. Amén. Por eso en la Iglesia Católica hay tanto maricón, porque el diablo es homosexual. ¿Ah? Continuemos, ahora sí, Apaguemos el micrófono. Sí. Dale, Flormita, hay varios videos vas a pasar. Versículos explicados desde el griego, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La palabra griega que se tradujo como sufre violencia es biazo, que significa forzar o meter a la fuerza. La palabra que se tradujo como los violentos es biastés, que significa aquel que forza a entrar de manera enérgica. Esto nos da una nueva perspectiva sobre este texto, permitiéndonos interpretarlo de la siguiente forma. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino celestial ha sido introducido a la fuerza, y aquellos que fuerzan o ayudan a otros a entrar en el reino se apoderarán de él. Estas dos palabras griegas tienen un sentido generalmente negativo, lo que llevó a su traducción como violencia. El reino de Dios tuvo que ser forzado porque el tiempo del cumplimiento de la profecía había llegado y los hijos de Dios no estaban preparados. Predicar sobre Jesús estaba prohibido. Aquellos que se atrevieron a hacerlo lo hicieron de manera ilegal, provocando atrocidades y persecuciones contra sus seguidores, las cuales empezaron con Juan el Bautista, el primero en ser ejecutado por hablar palabras de verdad en tiempos de Jesús. Predicar era prácticamente una declaración violenta, y así era percibida por los romanos y griegos. Hoy, la tarea es mucho más fácil. Tenemos la instrucción de motivar y guiar a las personas hacia el camino de la santidad para que las profecías se cumplan a través de nuestro trabajo espiritual. No nos cansemos de predicar y traer más almas a salvación. La carta a los hebreos demuestra que el cristianismo sustituye al judaísmo. Eso verdaderamente no tiene ningún sentido. Para cuando se escribe la carta a los hebreos, no existía nada llamado cristianismo. Entonces, ¿por qué en Hechos 11:26 se lee que los discípulos de Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos? Preste mucha atención. Lo que tiene en pantalla en este momento es un recorte de Hechos 11:26 procedente del Códice Sinaítico. Allí he destacado una palabra con fondo amarillo, y en esta palabra he destacado una letra con color rojo. Es la letra griega eta. ¿Qué es lo que dice allí? Cristianos. No dice cristianos, dice cristianos. Preste mucha atención. La palabra cristianos procede de Crestos. Aunque Crestos y Christos suenan parecido, no son en absoluto lo mismo. Christos es la palabra griega que se vierte en español como Cristo, que viene a ser el equivalente de la palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías, ungido. La palabra que dice allí en Hechos 11:26 en el Códice Sinaítico es cristianos, que procede de Crestos. ¿Y qué significa Crestos? Crestos es una palabra griega que sirve para enfatizar, para destacar las cualidades, la virtuosidad de una persona. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando se refiere a Marcos, dice euchrestos, refiriéndose a que es útil para él. Interesantemente, hay una carta de Tácito que data del año 116, libro 15, capítulo 44. Preste atención, lo que tiene en pantalla ahora es un recorte de esa página. Allí él describe el incendio de Roma del año 64 de la Era Común. Preste mucha atención. Además de ese recorte, debajo estoy colocando la transcripción. ¿Y qué es lo que dice? Ergo abolendo rumori nero subdidit reos et quesistissimis poenes ad fecit, quos per flacitia invisos vulgus cristianos apelabat. Cristianos, también con E, no con I. Es decir, hasta este año 64 de la Era Común y más adelante se les llamaba cristianos, no cristianos. No existía la noción de un movimiento llamado el movimiento cristiano, el cristianismo. Simplemente
se empleaba la denominación que destaca las virtudes, las cualidades de estos seguidores de Jesús de Nazaret. A estos discípulos se les llamaba cristianos, es decir, los virtuosos. En conclusión, lo que registra en Hechos 11:26 el Códice Sinaítico es la palabra griega cristianos, que no se debe confundir con cristianos, que procede de Cristos. Cristianos procede de Crestos, y Crestos destaca las virtudes y las buenas. Creo que es importante, gente, saber el idioma original, ¿no? Leer la Biblia en el original, ¿no? Amén. Pienso, hay que leer original, porque nos han mandado al desvío. Que el cristianismo sustituye al judaísmo. ¿Sabías que en la iglesia te enseñan que nadie puede cumplir la ley porque es imposible? Pero, ¿esto es verdad? ¿El Eterno creó una ley para que nadie pudiera cumplirla? Bueno, que sea la palabra la que nos guíe a toda verdad. Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque ese mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Te das cuenta? Mientras que tu pastor te dice que la ley es imposible de cumplir, aquí Elohim te está diciendo todo lo contrario. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sin embargo, los escribas traductores decidieron, bajo la influencia de Satanás, cubrir o cambiar su nombre. Hay poder literal en el nombre de Yahuwah. Su nombre contiene el mayor poder de cualquier palabra del mundo. El maligno no quiere que sepamos o usemos el nombre de Yahuwah para mantenernos alejados del poder que se encuentra en su nombre. El engaño no se detuvo solo con el nombre del Padre. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: Y no hay liberación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvados. Si le pregunta a la mayoría del mundo cristiano, ¿qué nombre debe llamar para ser salvado? Lo más probable es que digan que el nombre Jesús debe ser llamado para salvación. Es escrituralmente imposible que el nombre Jesús sea el nombre usado para la salvación. La letra J tiene menos de 500 años. Este nombre también es un nombre griego latinizado. El Salvador nació hebreo y hablaba hebreo y arameo. En la primera versión de la Reina Valera, más conocida como la Biblia del Oso, en 1569, el nombre que él o los traductores decidieron usar para el Salvador o Mesías fue Jesús, en griego Iesous. El nombre Jesús no apareció hasta la edición de la Reina Valera antigua, más conocida como la Biblia del Cántaro, en 1602. La mayoría de los nombres hebreos tienen significados y mensajes muy importantes para ellos. En la mayoría de los casos, un nombre hebreo realmente significa algo y su propósito es transmitir un mensaje. En el mejor de los casos, la palabra Jesús en hebreo significa caballo y en latín significa cerdo. En el peor de los casos, la palabra Jesús en griego significa alabanza a Zeus, que es la deidad griega pagana. Y Jesús en griego se traduce literalmente como salve Zeus, es decir, Ie se traduce como viva y Zeus o Sus es Zeus. Diccionario de Tradición y Leyendas Cristianas. J.C.J. Melford, 1983, página 126. Piense en esto por un momento. En 168 a.C., el 25 de diciembre, conocido como el cumpleaños de Zeus, Antíoco Epífanes IV instaló en el templo de Jerusalén una estatua de Zeus, el dios sol griego, sobre el altar, profanándolo.
Este tipo de comportamiento pagano continúa hasta el día de hoy en muchas iglesias que usan campanarios, obeliscos, cruces, altares y más. Todos estos están directamente relacionados con la adoración a Zeus. Ahora pregúntese, ¿por qué los traductores elegirían usar esa palabra para el Salvador? Algunas investigaciones básicas revelan cómo el maligno utilizó a hombres malvados para crear uno de los engaños más grandes de la historia. Esto es lo que sucedió. Alrededor del año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, el emperador Constantino presidió un grupo de obispos de la Iglesia y otros líderes, con el propósito de definir la naturaleza de Dios para todo el cristianismo y eliminar la confusión, controversia y contención dentro de la Iglesia. Este concilio, reunido bajo el pretexto de eliminar la confusión, la controversia y la contención dentro de la Iglesia, era en realidad solo eso, un pretexto. La palabra pretexto se define como la razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial un fallo, un error o una falta, como la apariencia de alguien o algo, especialmente cuando se tiene la intención de engañar. Esto es exactamente lo que sucedió en el Concilio de Nicea. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Vamos a ver. La historia muestra que la intención de Constantino en Nicea era crear un dios completamente nuevo para su imperio que reuniría a todas las religiones bajo una deidad. Constantino reunió a más de 300 obispos, incluidos líderes influyentes de la zona. A estos líderes religiosos se les pidió que debatieran y decidieran quién sería su dios. Discutían entre ellos, cada uno con sus intereses y motivos personales para que se incluyera su propia deidad especial. Estaban inmersos en debates muy acalorados. Lo que muchos nunca han escuchado acerca de estas reuniones es que los nombres de más de 50 dioses estaban a la elección para ver quién el Imperio Romano y el mundo seguiría y adoraría. Hasta el momento el Consejo no había seleccionado ningún dios, por lo que votaron para determinar ese asunto. Durante 1 año y 5 meses duró la votación. Del libro El Libro de Dios de Ezra, traducción del PROF S.L. Maguire, Salisbury, 1922, capítulo 48. ¿Puedes creer lo que acabas de escuchar? Un grupo de hombres se sentó y debatió a qué dios pagano serviría su imperio y el mundo. Sabemos que esto puede sonar impactante para muchos, pero esto es historia. Ahora, después de 1 año y 5 meses de debatir sobre qué dios pagano serviría el imperio romano y el mundo, Constantino regresó al Concilio de Nicea para encontrar que los líderes allí todavía no se habían puesto de acuerdo sobre una nueva deidad pagana. Sin embargo, redujeron la lista a 5 candidatos de deidad pagana. Estos fueron Zeus, Mitra, César, Krishna y Horus. Historia eclesiástica, Eusebio C. 325. Como gobernante, Constantino eligió combinar 2 de las deidades paganas en una. Eligió a Esus, también conocido como Zeus, para unirse con el dios salvador oriental Krishna. Tenga en cuenta que Krishna es San Cristo para la palabra Cristo. Cuando combinas las 2 palabras son iguales a Esus Krishna, ahora conocido como Jesucristo. El Consejo tomó una votación ratificada que totalizó 161 votos contra 157 votos a favor de los deseos de Constantino. Así, el nombre de Esus Krishna, Jesucristo, se convirtió en el nombre oficial del nuevo dios romano. El mundo todavía está bajo el hechizo de Constantino. Esto nos lleva de vuelta a lo que hablamos antes sobre el próximo gran engaño. Ahora debería ser obvio, basado en lo que hemos compartido sobre lo que sucedió en el Concilio de Nicea, que el nombre del Salvador también fue cambiado por el Concilio de Nicea,
y luego perpetuado por los traductores y escribas hasta el día de hoy. El Salvador dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibirán. Y a Juanan, conocido como Juan, capítulo 5, versículo 43. Si el Salvador dijo que vino en el nombre de su Padre, entonces su nombre está en el nombre del Padre. El nombre del Padre es Yahuwah. En hebreo moderno se escribe Yod, Ay, Uau, Ay, y se pronuncia como Yahuwah. Muy simple, muy poderoso. El nombre del Salvador en hebreo moderno se escribe Yod, Ay, Au, Shin, Ay, que es Yahusha. Se pronuncia Yahusha. Muy simple, muy poderoso. De hecho, el poder es claro cuando te das cuenta de que el nombre del Salvador es una descripción de quién es el Padre. Yahweh es la abreviatura de Yahuwah. Shah en hebreo significa salva, salvación. Por lo tanto, el nombre del Salvador significa literalmente Yahuwah salva. Los traductores escribas, alimentados por el maligno, han hecho todo lo posible para evitar que la gente sepa el nombre del Salvador, porque su nombre describe quiénes son Él y el Padre. Yahuwah salva. Este hecho también se estableció cuando Masha, conocido como Moisés, cambió el nombre de Usha, conocido como Osias, y después Josué y Yahusha, justo antes de enviar a los hombres a espiar la tierra prometida que Yahuwah estaba a punto de darles. Masha sabía que necesitarían a Yahuwah para entregar. Sí. A ver si puedes seguir, Flammy, ese estudio completo. Hay que conseguir ese estudio completo porque en TikTok solo hay retazos nomás. Pero realmente es, sí, para pasarlo mañana, Flamita, ¿ya? ¿Ya? Porque está hemos sido engañados atrozmente. No es difícil conocer la verdad. Solo si usted es una persona que quiere conocer la verdad, solo adquiera una escritura del hebreo al español. Acá la tengo en mis manos. Solamente adquiera una escritura del hebreo al español. ¿Y por qué le digo esto? Porque todas las Biblias que hoy tiene el mundo cristiano vienen de Roma, y Roma las trajo del griego. Y nosotros pues no creemos en un Salvador griego para aferrarnos en una Biblia griega o romana. Nosotros creemos en un Salvador hebreo y israelita. Por eso, solo adquieran una escritura del hebreo al español. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Si usted se da cuenta, en la Biblia romana hay un pueblo cristiano como salvo. Y acá en esta escritura hay un pueblo llamado hebreo y israelita como salvo. Entonces, ¿cuál de los dos es la verdad? Inteligencia. Entonces, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo pueblo que el Eterno estableció. Todo es cuestión que usted conozca cómo se llama ese pueblo. El pueblo que el Eterno estableció desde el principio hasta el final. Y lo otro, solo usted tiene que entender, tiene que conocer que el Eterno hizo su pacto con el antiguo y con el nuevo. El mismo pacto lo ha hecho con el antiguo y con el nuevo, con el mismo pueblo. Y no es que acá yo me lo estoy inventando, todo es cuestión que entienda la escritura. Tienes que entender que hay un solo Elohim, ¿ya? Es más, Juan 17:3 dice que la vida eterna es que conozcamos al único Elohim verdadero y a quien Él envió, que esa es la vida eterna. Entonces, tenemos que conocer al verdadero Elohim. Esto implica conocer su nombre, tal como afirma la profecías, que su verdadero pueblo conocerá su nombre, ¿ya? Hay una sola inmersión, o sea, una sola conversión. No hay ni 2, ni 3, ni 4 conversiones, ¿ya? Hay una sola conversión, y esa única conversión es a su pueblo, al pueblo que Él ha establecido. Y ese pueblo que Él ha establecido tiene un nombre. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es esta. La clave es que usted tiene que entender
tiene que conocer quiénes son los profetas y quiénes son los apóstoles. Esa es la clave. ¿Quiénes son los profetas y quiénes son los apóstoles? Una vez que usted entienda quiénes son los profetas y quiénes son los apóstoles, déjeme decirle que usted ha conocido la verdad. ¿Por qué? Porque los profetas y los apóstoles, pues son el pueblo hebreo y israelita, con quien el eterno Dios, en Biblia cristiana, con el eterno Elohim del cielo y la tierra, ha hecho tanto el antiguo como el nuevo pacto. Tal como lo escucha, el eterno Elohim del cielo y la tierra hizo el antiguo pacto y el nuevo pacto con ellos, con los profetas y con los apóstoles. Y tienes que entender que los profetas y los apóstoles, pues ellos son el pueblo hebreo y israelita. Una vez que usted entienda eso, pues usted no tiene por qué estarse convirtiendo en adventista, en testigo de Jehová, en mormón, en pentecostal, evangélico, en testigo de Jehová, en jonasista, en nada de esas religiones. Porque habrás entendido que aquí en esta escritura del hebreo al español solo existe un pueblo que el Eterno ha establecido para salvar a la humanidad, y ese pueblo se llama Israel. Existe una sola conversión en esta Biblia, en esta escritura, que es la conversión al mismo pueblo que el Eterno estableció. Que hay que adorar a un Elohim, a ese Elohim que dice que es el Elohim de Israel, el Elohim de este pueblo que está acá. ¿Ya? Hay que dar honra ¿a quién? Al Elohim en su nombre. ¿Pero en cuál nombre? En el nombre que trajo el Mesías Salvador de Israel. A él. Ese Mesías de esta escritura, del hebreo al español, este Mesías que está acá, tiene un nombre sobre todo nombre. Y en eso debes distinguir todo falso Salvador afuera. Que el Salvador de aquí, de esta escritura, tiene un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre sobre todo nombre es el nombre mismo del Eterno. El nombre hebreo, Yod, He, Bab, Hei, que quiere decir Yahweh Sebaot, que es Yahweh Elohim Altísimo de los ejércitos. ¿Ya? Ese es su nombre. Por eso el nombre que le dio el ángel a Miriam, esto se encuentra en Lucas 1:31, que voy a leerlo de aquí. Y le dijo que dará luz y le pondrá por nombre Yahoshua, que el nombre significa Yahweh salva. ¿Ya? Entonces, cuando nos... Y gobernará, o sea, Yahoshua, y gobernará sobre Israel para siempre, porque su reino no tendrá fin. Precisamente lo que está diciendo el profeta Daniel, que su reino, nadie podrá quebrar este reino, y nadie podrá destruirlo, porque este reino es eterno, es establecido por el Elohim eterno, y Yahoshua gobernará sobre este reino llamado Israel. Es por eso que en Hebreos 8:10 el eterno Elohim hace el nuevo pacto con su pueblo Israel. Dice ahí, este es el nuevo pacto que hago con mi pueblo Israel, Hebreos 8:10. Por eso, hermanos, cuando usted conoce esta maravillosa verdad, entenderá que la conversión de toda esta sagrada Biblia del hebreo al español, aquí hay un solo pueblo, y ese es el pueblo verdadero. Ese pueblo verdadero se llama hebreo y israelita, que están acá como fundamento principal los profetas y los apóstoles, y todos los que creemos en él somos igual que ellos, hebreos y israelitas. Que el Eterno los bendiga. Amén. Uy, ay, ay. Y la verdad nos hará libres. Amén. 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 Saludos. Hola. Hola, su suegra. Hola. Somos el pueblo de Yeshua. Amén. Amén. Saludos. Pronto estaremos juntos. El Señor. Amén. Amén, vaya bien. Esa maravilla. Bendición. Un motivo más para orar por la mamá de Timo. Amén, Qué hermoso. Es urgente conseguir la Biblia en hebreo. Y no sigan engañados ya.
Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bueno, hermanito, estamos escuchando lo que realmente hay ahora y gracias a los medios de comunicación, ¿no? Como TikTok, ¿no? Que tenemos al alcance conocimientos, ¿no? Que nos hace libres, hermanos. De verdad que hemos sido engañados, súper engañados. No sé cómo, pero hay que conseguir la Biblia en hebreo, o el de original, como dice ahí el que nos ha hablado. Esa es mi próxima misión. Y se los voy a compartir así lo voy a cambiar en PDF. Tremendo conocimiento que nos ha dado hoy día. Eso. Amén. 24 kilos. Sí. Infinitos quilates. Qué sorpresas más habrá cuando el Señor venga. Así que Jesucristo es la fusión de dos dioses, ¿no? Paganos. Dos dioses paganos. De Por eso Cristo. no aprendí Jesús. De Cristo. Está para verlo de nuevo. Sí, Marquito, tenemos que verlo de nuevo. Sí. Yo voy a volverlo a escuchar. Cuando estaba hablando y estaba en oración, lo primero que exaltaba su santo nombre, no sé si han escuchado, en lenguas, exaltaba su santo nombre, Señor. Hizo, qué hermoso, man. Hermosísimo. Yo he leído las versiones antiguas de la Reina Valera. Ahí en la parte de atrás, los comentarios decía que Jehová era uno de los nombres del diablo. Yo decía, ¿cómo va a decir eso? Si acá habla Jehová en toda la escritura. Está mal eso, decía, y había sido verdad. Oh. Se les fue en escribir. A los que han Estaba al querido. final en los comentarios de esas Biblias antiguas está. Bueno, ese era el plan siniestro que han hecho. Sí. Es que a muchos era difícil de creerlo. Pero ahora mire cómo es que por medio de estas medios de documentos que salen en TikTok o Instagram, se puede enterarnos, ¿no? Y muchos están enterándose. Y hay otros que no se enteran. ¿Lo puedo poner en el Facebook? ¿Por qué no, pues? Amén. Claro, estás predicando. Hay que compartir con todos los que podamos. Sí, porque es importante.